Bien, va bien dispuesto a la escuela dominical. Bueno, gracias al Señor por la bendición de estar juntos y por todas las oportunidades que el Señor nos da de orar, de acercarnos a Él, de saber que Él es nuestro Dios y que está con nosotros. Hace pues muchos años que por primera vez se envió a un ser humano, a un astronauta, a un cosmonauta para ser exactos, en una nave espacial para dar la vuelta alrededor de la Tierra. Era la primera vez que se hacía. Y de ahí vino un comentario que se ha oído mucho, que era que él vio el espacio y dijo, estuve en el espacio, regresé y no vi a Dios por ninguna parte, ¿no? Me he enterado después de eso, ese cosmonauta se llamaba Yuri Gagarin, y me he enterado después que él realmente no hizo ese comentario. De hecho, él es un cristiano comprometido en su fe. Fue Khrushchev, que era en ese momento el líder de la Unión Soviética, el que hizo el comentario. ¿Por qué se están aferrando a Dios? Aquí está Gagarin, que voló al espacio y no vio a Dios. Pero Gagarin nunca dijo eso. Él nunca dijo eso. Todo lo contrario. Y John Glenn, que fue el segundo hombre después, poco tiempo después, lo que dijo más bien fue lo siguiente: mirar esta clase de creación y no creer en Dios, para mí es imposible. Ver esta clase de creación y no creer en Dios es imposible. Y Frank Borman, que fue el comandante de la primera tripulación espacial que voló más allá de la Tierra, cuando miró la Tierra a 250,000 millas de distancia, Borman mandó un mensaje por la radio y citó: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que hoy vamos a hablar sobre este misterio, sobre esta realidad. ¿Por qué Dios no es más obvio? ¿Por qué podemos verlo o podemos no verlo? Y mucho depende a veces de nuestra actitud y de nuestras circunstancias. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 21. Y vamos a empezar con los versículos versículo 21 al 25. Dice la palabra del Señor: también les dijo, ¿acaso se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en un candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Les dijo también: prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís a los demás, seréis medidos. Y aún más que eso, pues al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. En este pasaje de la palabra de Dios aprendemos algunas cosas importantes. Aprendemos, por ejemplo, que hay cosas ocultas. ¿Sí? Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Vemos también que hay cosas secretas, porque dice, ni secreto que no haya de salir a la luz. Pero lo que sí vemos en ambas es que
lo oculto va a ser manifestado y lo secreto va a ser conocido, va a salir a la luz. Y mira lo que dice, además, dice, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Y dice, prestad atención a lo que oís. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, para que lo oculto sea manifestado y para que lo secreto salga a la luz, es necesario una cierta actitud. Una actitud de buscar, una actitud de escuchar, una actitud de prestar atención. Lo que nosotros vemos es que realmente nuestro Dios no es muy aficionado a exhibirse. ¿Okay? No es muy aficionado a exhibir todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo decir, todo lo que puedo... Y eso fue parte del misterio de la encarnación y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que la gente decía, bueno, o sea, incluso en la cruz, bueno, si Él es el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja de la cruz? ¿Por qué no termina con esto de una vez? Y Él se rehusó a hacerlo. Se rehusó a hacerlo. Entonces, una cosa que yo quiero que meditemos durante todo este tiempo. Yo estaba, como siempre, admirado del Espíritu de Dios, guiando a nuestro equipo de alabanza y adoración, hablando de estas mismas cosas en una forma muy profunda. Es esto: Dios es una persona con la cual podemos tener una relación. No es una teoría para que nosotros la definamos a nuestro interés y a nuestra manera. O sea, Dios es una persona con la cual podemos tener una relación. No es una teoría para que nosotros la definamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que sería bueno, que sería fácil, que sería simple. No es eso. Es una persona que se define a sí mismo y con la cual necesitamos tener una relación en sus propios términos. En sus propios términos. Así como cualquier ser humano o como cualquier persona. ¿Sí? Si usted quiere tener una relación conmigo, ahorita un segundo, si usted quiere tener una relación conmigo y me dice, pero yo quiero tener una relación con Andrés, pero yo no quiero que Andrés sea así. Quiero que Andrés hable así. Quiero que Andrés diga así. Quiero que Andrés se comporte así. Quiero que Andrés venga así. Quiero que Andrés le guste esto porque eso es lo que a mí me gusta regalarle. Vamos a tener problemas. Probablemente no vamos a desarrollar una relación cercana. Y nosotros cuando sentimos que estamos en ese tipo de situación nos sentimos en problemas. Bueno, Dios es una persona con la cual tenemos que tener una relación, desarrollar una relación en sus propios términos, como Él es. Y Dios nos está llamando, la razón por la que es importante que nosotros podamos entender lo secreto y conocer lo oculto, es porque nosotros, prestando atención, teniendo oídos para oír, es porque también nosotros somos llamados a volvernos nosotros luz. A la medida que nosotros conocemos los misterios de Dios. No, Dios no quiere permanecer simplemente como un misterio. Quiere ser conocido. Pero quiere ser conocido en sus propios términos. Y nosotros somos un instrumento que precisamente Dios quiere usar. ¿Quiere compartir algo? No. Ok, perfecto. Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo podemos nosotros seguir entonces a lo que Dios nos quiere decir? Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es un don. ¿Sí? Es un don y un don por el cual nosotros podemos pedir
al Señor. Pero tiene implicaciones importantes para nosotros. Versículo 26 dice, decía además, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, tanto si duerme como si se levanta, sea de noche o sea de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque la tierra de por sí lleva fruto, primero tallo tierno, luego espiga, después grano que llena la espiga, y en el momento en que el fruto está maduro, se mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. ¿Qué quiere decir esto? ¿Okay? Vamos a ver, vamos a participar un poco. ¿Qué quiere decir esta parábola? ¿Alguien que puede levantar la mano para que se acerque el micrófono? No es tan complicado. O sea, no es que estoy poniéndoles una pregunta de trampa, ¿no? Lo que está ahí es lo que es. Sí, adelante. Aquí, Karen. Bueno, estuve pensando, puede ser que cada uno de nosotros, el Señor se muestra a nosotros en maneras diferentes, Es verdad. ¿no? Entonces yo conocí al Señor siendo hija de un pastor con 5 añitos, ¿no? Pero cada uno tenemos nuestra senda a que nos llama el Señor y su encuentro con nosotros, ¿no? Ok, muy bien, ahí hay un elemento importante. ¿Alguien más? Bueno, yo sí estaba pensando también en nuestro proceso desde que nosotros conocemos al Señor, ¿no? Desde la semillita que Él pone en nosotros, Él va haciendo crecer más y más, y dice que al final, cuando ya Él nos ve maduros, Él nos necesita ya para la siega, ¿no? Para, ¿cómo se dice? Para cosechar, ¿no? Sí. Para llevar su palabra, más o menos así. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? Hoy andan muy tímidos. Ok, lo que vemos que el reino de Dios, dice, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla a la tierra. ¿Se acuerdan? La vez pasada hablamos de el sembrador y cómo tira semilla y cómo cae en diferentes tipos de tierra. Aquí está describiendo lo que pasa cuando cae en buena tierra. ¿Sí? Cuando cae en buena tierra, la semilla del reino de Dios empieza a crecer. Y a veces no la podemos percibir, ¿ok? A veces no podemos percibir lo que la semilla está haciendo. La semilla está allí, tanto, y no depende del trabajo humano, sino depende del poder que es intrínseco en la semilla. Y sea que el hombre, la persona esté despierto, sea que esté dormido, la semilla va creciendo y sin saber cómo. De hecho, si nosotros descarbamos la semilla y la estamos viendo, o sea, estamos estorbando el crecimiento de la semilla, ¿no? Del proceso de la semilla. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros plantamos la semilla de la palabra de Dios, cuando compartimos el reino de Dios, cuando compartimos la verdad de Jesucristo, o cuando llega la palabra de Dios a nuestras vidas, va a dar crecimiento por el reino de Dios. O sea, muchas veces no nos damos cuenta que parece como que nada está pasando, y luego, años después, nos damos cuenta de que, wow, esa persona fue impactada. Y muchas veces nos dice, aquella vez que tú compartiste ese versículo conmigo, aquella vez que tú me hablaste. Y muchas veces nosotros es como, ajá, porque ni nos acordamos cuándo. ¿Ok? Pero el poder de Dios actuó en su vida. Ok, aquí, por favor. Pero también, por lo que yo digo de mi proceso, que lleva ya 5 años,
a veces uno es cristiano, pero es cristiano como dormido, ¿Sí? ¿sí? Porque sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero nunca obedecemos. Eso. Porque pienso que la obediencia es la que desata las bendiciones de Dios. Exacto. Cuando nosotros somos obedientes, atendemos, hacemos lo que debemos hacer como verdaderos cristianos, Dios nos escucha de verdad y está en nuestro corazón. Y nos volvemos unas personas de luz que donde quiera que vayamos dicen, uy, pero esta persona diferente, tan buena persona. Sí, pero pienso que todo eso es la obediencia Sí. que debemos tener a nuestro Dios y buscar su palabra. Eso. Amén. Es la palabra de Dios y es la palabra del reino de Dios. Pero lo que estoy tratando de decir es que es algo que es implícito y es poderoso en la misma palabra de Dios. Y nosotros tenemos que responder a ella. Nosotros respondemos a la palabra, respondemos a la palabra, pero quien nos puede transformar no es nuestro propio esfuerzo, lo que nos transforma es la palabra. Por eso nosotros tenemos que mantenernos cerca de Jesús, porque no somos nosotros los que hacemos esto. Y a veces algunos de nosotros tal vez amamos al Señor y queremos obedecerlo, y a veces nos frustramos. Pero es importante para nosotros saber que depende de que estemos cerca de Él, de que nosotros estemos bebiendo de la vida de Él para ver el fruto en nuestra vida. Pero también eso tiene implicaciones para nuestra sociedad. O sea, a veces nosotros podemos frustrarnos y los mismos discípulos estaban esperando que el Mesías llegara y destruyera todo el mal y hiciera todas estas cosas. Y Jesús en vez de eso empezó a predicar y a sanar y a hacer bien y amar a la gente. Pero el reino de Dios estaba creciendo. Está creciendo como una pequeña semilla que va llegando y que va llenando toda la sociedad hasta que llega el momento de la siega, cuando venga el reino de Dios en toda su plenitud. Y también dice allí algo semejante. Ahí pueden ver una semilla de mostaza. Y dice Jesús decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza. Cuando se siembra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después crece más que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces el reino de Dios tiene ese poder implícito, esa capacidad de crecer y de manifestarse. Dios es un Dios paciente. Es un Dios paciente. Dios toma tiempo para hacer las cosas. Y la razón importante por la que Dios es paciente, que a veces nosotros no nos damos cuenta, es que es un Dios misericordioso. Y es un Dios lleno de amor. Cuando nosotros estamos en el lado de que sentimos que, wow, yo estoy en el reino y la otra gente no, está afuera, a veces estamos desesperados y tenemos la actitud que tenía la gente en el primer siglo. Que el reino de Dios venga y que destruya a todos los malos. Pero lo que no sabían era que si el reino de Dios venía y destruía a todos los malos, iba a empezar por ellos. No por los romanos, sino por los judíos, porque ellos tenían más de la revelación de Dios. Y no la estaban obedeciendo. O sea, Dios es un Dios paciente. Un Dios que toma su tiempo, un Dios que es misericordioso. De hecho, el apóstol Pedro dice que no debemos ser arrogantes como las personas que dicen, wow, ¿desde cuándo está el tiempo de su venida? Porque dice, porque Dios no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios paciente. Muchos de nosotros, como decía la hermana, pues hace rato conocemos al Señor y ahora estamos empezando a florecer. ¿Qué hubiera sido si Dios hubiera dicho hasta aquí? ¿No? Entonces Dios es un Dios de misericordia, un Dios de compasión,
un Dios que quiere tener una relación con nosotros, un Dios que mueve su reino y hace crecer su reino, y el reino de Dios va a llenar toda la tierra. Aquí está el Señor poniendo una parábola. En el libro de Daniel hay otra diferente. El reino de Dios viene como una roca y derriba una estatua que representa todos los reinos de la tierra, y después de que cae esa roca, se convierte, va creciendo hasta que llena toda la tierra y se convierte en un reino que jamás podrá ser destruido. Ese es el reino de Dios. Versículo 33 dice: con muchas parábolas como con estas les comunicaba la palabra conforme a lo que podían comprender. Sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Okay. Nuevamente, bueno, es que yo pienso que si Dios debería ser más claro y debería decir, eso es tu opinión. No es una teoría para que nosotros nos sentemos a discutirlo. Es una persona viviente. Y Él quiere ser deseado. Él quiere una relación real con nosotros. Quiere ser deseado, quiere ser amado. Quiere tener una relación íntima con nosotros. No quiere ser simplemente usado. No quiere ser usado. No quiere ser como esas personas que se vuelven amigo de alguien que es famoso y luego van por ahí presumiendo de ello y luego escribiendo la biografía contando los secretos que le contó en la intimidad. Quiere tener una relación real, con gente real, como una persona. A sus discípulos sí, les explicaba todo en privado. Y ahí entra para nosotros cosas importantes también. Porque implica para nosotros, es un acto de gracia, pero implica para nosotros que tenemos que prestar atención, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos en vez de juzgar a otros, que tenemos que ser buenos administradores de lo que recibimos y que hay que tener tiempos a solas con Él, tiempos en que nos puede explicar las cosas, en que puede crecer en nuestras vidas, en que puede transmitirnos su vida, en que podemos tener una relación íntima con Él. Versículos 31 al 41, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar. Una vez despedida la multitud, le llevaron en la misma barca donde estaba. Otras barcas iban con él. Se levantó una gran tempestad de viento y las olas azotaban la barca, inundándola hasta tal punto que se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te preocupa si perecemos? Él se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Cesó el viento y sobrevino la calma, y él les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían unos a otros, aquí está la pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién le dijo a los discípulos que pasaran al otro lado? A ver, levanta la mano. Ajá, aquí. Jesús. Es que la traductora necesita. Ajá. Jesús, ¿ok? Entonces,
si Jesús les dice que pasen al otro lado, significa que todo el viaje va a ser fácil, ¿no? ¿Sí? Esa es nuestra lógica. ¿Okay? Pero el que nuestra lógica es de facilidad, la de él es crecimiento. ¿Sí? Yo a veces le digo, Señor, o sea, tú tienes un punto de vista eterno, acuérdate de mí, que yo no tengo ese punto de vista eterno, ¿no? Sí, pero de verdad, o sea, su lógica es el crecimiento. Él nos está preparando para algo glorioso que ni siquiera hemos visto todavía. ¿Okay? Bueno, entonces están cruzando. ¿Y qué es lo que sucede en vez de que todo vaya fácil? Empieza la tormenta, empieza una tempestad bien buena. ¿Sí? ¿Por qué digo que tenía que ser bien buena esa tempestad? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué pienso yo que tiene que haber sido una tempestad de esas? Bien grave porque estaban ya que se hundían. Porque estaban ya que se hundían, ¿sí? ¿Y quiénes estaban asustados? Los discípulos. ¿Y varios de los discípulos a qué se dedicaban? A pescar, ¿sí? O sea, era una tormenta tamaño familiar, ¿no? O sea, y ellos están en medio de la tormenta, están viviendo ese momento difícil. ¿Y dónde está Jesús? Durmiendo. ¿Él está preocupado? No. Nosotros nos preocupamos. Él no está preocupado. Entonces, ahora, ¿cuál es la respuesta cuando qué es lo que los discípulos hacen? Cuando van a buscar a Jesús, ¿qué es lo que le dicen? Levanta la mano, por favor. Maestro, nos hundimos. ¿No es que ya casi estamos en las últimas? Sí, eso, muy bien. Sí. ¿Qué piensan que estaba pasando por la cabeza de los discípulos? ¿Se van a hundir? Sí. Sí. Están perplejos por la dificultad que están teniendo y están perplejos por la reacción del Señor. Adelante. Sí, pienso que como Jesús dormía, el gran planteamiento es cómo Él puede dormir tan tranquilo y tan pancho y nosotros acá no tiene cuidado, nosotros nos estamos hundiendo. Exacto. Ahora, es interesante porque pues Él humanamente se hubiera hundido también, según ellos. Pero es interesante que cuando uno está en dificultades, piensa en uno, ¿no? Y piensa que nadie tiene problemas como uno. Pero es interesante la respuesta del Señor. Él se levantó, reprendió al viento y le dijo, cállate, tengo sueño, quiero seguir. O sea, no tiene ningún problema. Él no tiene ningún problema. Él así, cállate, suficiente. Y el viento se calmó. Y esto es algo interesante para nosotros cuando estamos preguntando, ok, ¿dónde está Dios? Y uno de los lugares donde nosotros nos damos cuenta dónde está está ahí cuando lo necesitamos. Está ahí cuando lo necesitamos. ¿Quién puede decir de los que están aquí, en el momento de la desesperación, vi a Dios venir? En el pasado, tal vez todavía no lo has visto en la situación que estás viviendo en este momento, pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado en ese momento de necesidad que Dios vino proveyendo, que Dios vino sanando, que Dios vino consolando lo que era inconsolable, lo que pensaste que te iba a matar de pura tristeza o de ansiedad? Pues, ¿quién puede levantar su mano y decir, yo he experimentado a Dios de esa manera? ¿Eh? Yo lo he experimentado en muchos momentos de dificultad y de crisis en nuestra vida.
momentos de desesperación, momentos en que, como decía la hermana, decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? O sea, así se manifiesta el reino de Dios. Como les decía, Dios no está en el negocio de exhibirse. Él es un Dios muy sencillo. Dios se manifiesta a través de las cosas creadas. Entonces, cuando vienen las respuestas de Dios, muchas veces no son categóricas. No son la clase de cosas que una persona diría, wow, no puede haber otra explicación posible. Es más, Dios habló desde el cielo sobre Jesús y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y muchos dijeron, fue un rayo, fue un trueno. Qué raro, sonó casi como si dijera, este es mi Hijo amado. Qué casualidad. Así somos los seres humanos. Dios no se dedica al negocio. Dios no es un mago, no se dedica al negocio del entretenimiento. De hecho, han habido pocos momentos a través de la historia donde Él ha mostrado su gloria en una manera muy categórica y siempre ha habido alguien que dice, tal vez hay otra explicación. ¿Sí? Pero para aquel que tiene oídos para oír, que tiene ojos para ver, que está procurando una relación con Él, podemos escuchar y conocer a ese Dios que nos anda buscando. Hay una película que se llama August Rush, que es sobre un niño que tiene una habilidad musical muy grande que ha heredado de sus padres. Y él es un compositor y él crea diferentes melodías y todo. Y una niña le pregunta, oye, ¿y de dónde sacas toda esa música? Y él le dice, pues es que la música está en todas partes. Lo único que tienes que hacer es escucharla. ¿Sí? C.S. Lewis dice, yo creo en el cristianismo, no como creo en el sol. Dice, no porque lo veo, sino porque a través de él veo todas las cosas. Dios es un Dios que está activo, que Dios quiere tener una relación con nosotros. No es tan difícil, está hablando constantemente. Lo que tenemos que hacer es escuchar y rendirnos a Él. A través de las Escrituras vemos a la gente queriendo que Dios sea más obvio, ¿no? Isaías, verdaderamente tú eres un Dios que te ocultas, Dios de Israel, que salvas. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Pero esta es la verdad de Dios. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios quiere tener una relación con nosotros, pero demanda con un cierto tipo de persona. Alguien que está dispuesto a humillarse delante de Él. Alguien que está dispuesto a rendirse delante de Él. Alguien que está dispuesto a escuchar su voz y a ponerla en práctica en su vida. Alguien que está dispuesto a dejar que Dios entre en su vida y en su corazón. Y si tú buscas, y dice, acercaos, dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo quiero hacerte una invitación en este tiempo. Dios, el creador de los cielos y la tierra, nos ha amado.
Y aunque nosotros nos alejamos de Dios como seres humanos y hemos creado un mundo de maldad, un mundo de injusticia, un mundo de destrucción y de guerra y de violación y de todo lo malo, Él no nos abandonó, sino que en el cumplimiento del tiempo, Él vino a través de la persona más revolucionaria de la historia. Una persona que como ser humano es el origen de las cosas más preciosas que tenemos en este mundo. Los derechos humanos, la Cruz Roja, el respeto a las mujeres, a los niños, la compasión por los necesitados, con todas las cosas, la mayoría de las ONGs que sirven a favor de las personas en los momentos más difíciles de sus vidas tuvieron su origen en las enseñanzas de este hombre. Pero no solamente era un hombre, era Dios mismo. Y como Dios vino a dar su vida misma por nosotros, vino a hacer lo que ningún ser humano podía hacer, que era pagar por nuestros pecados en la cruz. Y siendo el Hijo de Dios, se levantó de los muertos. Y de eso hay muchos testigos y un montón de documentos escritos desde el principio del tiempo, escritos por sus amigos como el Nuevo Testamento o escritos por sus enemigos como el Talmud, como los escritos de Tácito y como muchas otras cosas en la historia de los primeros historiadores de los enemigos de Jesucristo en ese momento, que confesaron y que dijeron que hizo milagros, que murió y que sus discípulos proclamaron a viento y marea que lo vieron resucitado de los muertos. Que contra todo pronóstico le creyeron de tal manera que estuvieron dispuestos a dar sus vidas hasta la muerte, y en 300 años habían conquistado el Imperio Romano y lo habían llenado de la gloria de Jesucristo. Esa persona quiere tener una relación contigo. Está vivo y activo. Es Dios mismo que está viniendo y ofreciéndonos vida, salvación y una relación eterna con Él a través de su sacrificio. No está esperando a que tú cambies para entonces tener una relación contigo. Quiere tener una relación contigo para que tu vida pueda cambiar, para que tu vida pueda tener sentido, para que tu vida pueda tener propósito y para que tú mismo te conviertas en un faro de luz para muchos otros. Tal vez algunos de nosotros hemos estado a la orilla por un buen tiempo. Y tal vez parte de ello que nos mantiene limitados es decir, bueno Dios, ¿por qué si estás allí, por qué no te muestras más? ¿Por qué no te haces innegable? Pero ese no es el propósito de Dios, es una persona. Es una persona. Él es así. Él es así. Él es. Y tienes que acercarte a Él como Él es, en sus términos, rindiendo tu vida, tomando un paso de fe, de confianza y diciendo, Señor, quiero tener una relación contigo, me acerco yo a ti y te pido que tú te acerques a mí, que llenes mi vida y que me uses para tu gloria. Vamos a orar. Señor, tú eres a veces demasiado humilde desde el punto de vista humano. Y aunque tu gloria llena todos los cielos, y aunque tu grandeza está por todas partes,
Muchas veces no te percibimos como nos gustaría percibirte, porque realmente buscamos que nos sirvas, buscamos que vengas a nosotros en nuestros términos. Queremos ser nosotros Dios y que tú hagas lo que nosotros te decimos. Pero gracias por abrir nuestros ojos a que no es así, a que somos nosotros los que necesitamos de ti, que somos nosotros los que debemos sentirnos privilegiados de que tú quieres que nos acerquemos a ti y que tú eres libre de poner tus condiciones y de decir la manera en que nos acercamos a ti. Señor, el día de hoy, oro por cada una de las personas que están aquí presentes. Particularmente quiero orar por aquellos que en este momento saben que tú estás tocando a la puerta de sus corazones y le estás diciendo, estoy hablándote a ti, esto es para ti. Mientras todos estamos orando, voy a invitarte que si quieres que oremos por ti, porque tú estás respondiendo, quieres responder al Señor el día de hoy. Si quieres levantar tu mano nada más para que lo sepamos nosotros y alguien pueda orar por ti. Si tú estás diciéndole al Señor, sí Señor, aquí estoy. Quiero conocerte. Quiero tener una relación contigo. Si deseas hacerlo y no lo has hecho antes, puedes levantar tu mano y alguien va a orar por ti. Si lo deseas así, o puedes también hablar con nosotros al final. Gracias, Señor. ¿Alguien más? Okay. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Te entregamos nuestra vida y nuestro corazón y te rendimos todo nuestro ser. Queremos conocerte, queremos ser tuyos, queremos tener una relación contigo. Así que te entregamos nuestra vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Si alguien desea hablar con nosotros, con el pastor Iván que pasó conmigo, con cualquiera, al final están también bienvenidos. Muy bien.